Hola terroríficos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan una noche más. Porque hoy vamos a tratar un tema que muchos de ustedes me han pedido por correo y tal vez también a través de redes sociales. Posesión. Pero no como se ve en las películas con gente que flota y que habla un latín perfecto de la nada. Sino esa que es más bien lenta, que se mete en la casa, en el cuerpo, como si fuera humedad que no puedes quitar. Así que seleccioné unos casos que me enviaron personas que lo vivieron de cerca aquí en México. Historias que ocurren en colonias populares, en departamentos chiquitos, donde este mal no necesita realmente una mansión para manifestarse. Mi nombre es Efraín Sosa y esto es Hablemos de Terror. Lo único que te pido es que te quedes hasta el final y me lo hagas saber en los comentarios. Dime qué te pareció. ¿Te dio miedo o no? ¿Conoces algún caso? Mándamelo. Así como lo hizo un suscriptor que me escribió hace poco. Vamos a llamarlo Adrián, para proteger su identidad. Por lo que me contó, todavía le pesa en la voz cuando lo recuerda. Él vive por la zona de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Y me cuenta que hace un par de años, cuando todavía estaba en la universidad, solía ir mucho al mercado de la Merced, a los tianguis de antigüedades cercanos, donde él buscaba libros o curiosidades. Obviamente viejo, ¿no? Y un sábado cualquiera, entre montones de ropa usada y de fierros oxidados, encontró una tabla de madera pesada, oscura. Esa tabla, letras grabadas a mano, no pintadas. Era una ouija de marca, esas que te venden en las jugueterías. No, esto se veía artesanal. Vieja, con un barniz, pues ya se estaba medio levantando por la humedad. El señor que la vendía ni siquiera le quiso cobrar mucho, creo que se la dio por 50 pesos con tal de que se la llevara. Y Adrián llegó a su departamento, un lugar pequeño. Lo compartía con su hermano menor. Esto quedaba en una unidad habitacional. Esa noche, más por la anécdota que por creer realmente en lo sobrenatural, puso la tabla sobre la mesa del comedor. El ambiente se sentía pesado desde que el objeto entró a la casa, como cuando va a caer una tormenta fuerte y el aire ya se siente denso, difícil de respirar. Pero pues uno siempre le busca la lógica a las cosas y pensó que era el cansancio, el calor de la tarde. Invitaron a un par de amigos de la misma cuadra y entre bromas y un par de cervezas pusieron los dedos sobre un vaso de vidrio pequeño que usaron como puntero. Al principio no pasaba nada. Las risas llenaban la sala, se burlaban de quien estaba empujando el vaso, pero luego el aire cambió. La temperatura bajó tanto que podían ver su propio aliento. Imposible para una noche de mayo en la capital. El vaso empezó a moverse, pero no con los tirones bruscos que uno esperaría de alguien bromeando. No. Fluido, constante, como si flotara sobre una capa de aceite. No respondía a preguntas coherentes al inicio, solo recorría las letras formando palabras sin sentido. O eso creían ellos. Adrián me cuenta que en un momento dado, el vaso se quedó quieto en el centro y empezó a vibrar. No era la mesa la que temblaba, era el vidrio contra la madera, un sonido agudo, molesto, que se les metía por los oídos y les causaba una náusea repentina. Uno de los amigos, asustado, quitó la mano y el vaso salió disparado hacia la pared, estrellándose en 1000 pedazos. Todos se quedaron en silencio. Pronto el olor a azufre o cerillo quemado inundó la pequeña estancia. Pero lo peor no fue el vaso roto, sino la expresión que se le quedó grabada al hermano menor, quien se había quedado con la mirada perdida en un rincón oscuro del pasillo que daba a las recámaras. Los amigos se fueron rápido con esas excusas nerviosas de quien sabe que acaba de ver algo que no debió. Y Adrián se quedó solo con su hermano, tratando de limpiar los vidrios, de convencerse de que el vaso se había resbalado tal vez por la vibración. Pero cuando intentó levantar la tabla de la mesa, me asegura que no pudo. Era como si la madera pesara 100 kilos, o si estuviera clavada a la superficie del comedor.
tuvo que dejarla ahí. Esa noche el sueño no llegó. Se escuchaban pasos en el pasillo, un caminar arrastrado, pesado, que iba de la cocina al baño una y otra vez. De hecho, Adrián pensó que era su hermano el que no podía dormir, pero cuando se asomó vio que la puerta del cuarto del muchacho estaba cerrada y con llave. El frío seguía ahí. Frío que cala hasta los huesos, que no se quita ni con 3 cobijas. A la mañana siguiente la situación no mejoró. El hermano de Adrián no salió a desayunar, y cuando por fin abrió la puerta cerca del mediodía no parecía el mismo. Ojeras marcadísimas como si no hubiera pegado el ojo en días, la piel como grisácea ceniza. Y lo más inquietante, era el olor. Dice Adrián que desde ese día su hermano empezó como a oler rancio, a carne que se quedaba fuera del refri por mucho tiempo, no importaba cuánto se bañara o cuánta loción se pusiera, el hedor emanaba de sus poros. En la cocina la comida se echaba a perder en cuestión de horas. La leche que habían comprado el día anterior, cortada, el pan lleno de moho verde, y apenas lo habían sacado de la bolsa. Era como si la presencia que invitaron a pasar se estuviera alimentando de la vitalidad del lugar y consumía todo lo que tuviera rastro de frescura o de vida. Durante la comida, el muchacho ni bocado probó, se limitó a jugar con el tenedor mientras miraba fijamente un punto en la pared justo detrás de Adrián. Cuando él le preguntó qué pasaba, el hermano le contestó con una voz que no era la suya. No voz de película gruesa y cavernosa, sino una voz plana, carente de emociones, como si alguien estuviera leyendo un instructivo sin entender lo que decía. Le dijo que el señor de la madera tenía hambre y que se había instalado en la recámara del fondo. Adrián sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Intentó bromear, decirle que no dijera tonterías, pero cuando el muchacho levantó la vista, los ojos se veían distintos. No era solo la mirada perdida, es que las pupilas parecían dilatadas al máximo, cubriendo casi todo el iris, dándole un aspecto animal, inhumano. Esa tarde, las cosas se pusieron físicas. Los platos del escurridor empezaron a tintinear solos. No era un sismo. Era movimiento, como si alguien los estuviera golpeando. Como si alguien golpeara la mesa desde abajo con los nudillos. Adrián decidió que pues tenía que deshacerse de esa tabla. La tomó con una toalla sintiendo que la madera estaba caliente y como pudo la metió en una bolsa negra, la amarró con fuerza, bajó a los contenedores de basura de la unidad, la tiró al fondo esperando que con eso se terminara la pesadilla. Pero cuando subió y entró de nuevo a su casa, se encontró a su hermano sentado en el suelo del pasillo rascando la pared con las uñas hasta que le sangraron las yemas. El muchacho no sentía dolor, seguía rascando, susurrando algo en un murmullo constante que Adrián ni siquiera alcanzaba a descifrar, pero que sonaba como a una letanía antigua, como si fuera algo que no tenía que ser pronunciado en ese departamento de interés social. Al entrar a la sala, el corazón se le detuvo. Sobre la mesa del comedor ahí estaba lo que había dejado la noche anterior. La tabla de madera, fuera de la bolsa, sin polvo, como si nunca lo hubieran movido. Lo más aterrador fue que junto a las letras grabadas había una mancha de humedad roja, fresca, que goteaba lentamente hacia el suelo, formando un charco que parecía que buscaba los pies de su hermano, el que seguía rascando la pared en la oscuridad del pasillo. No era un fantasma que andaba penando. Era algo que se había aferrado a la estructura de la realidad y de la carne de su hermano. Adrián me contó que cuando vio de vuelta la tabla en la mesa,
Sintió un vacío en el estómago, como si el piso se le moviera. Porque no sabía si ese objeto había regresado solo o si él solo imaginó que se lo había llevado. No es como en las películas donde sales corriendo y ya. En una unidad habitacional con el hermano en ese estado, sin dinero, para irse a un hotel, estás atrapado. Se acercó al pasillo para levantar al muchacho, pero cuando le puso la mano en el hombro sintió que estaba tocando un trozo de hielo. El hermano no reaccionó al contacto físico y seguía rascando el yeso de la pared. Una fuerza mecánica, rítmica. Adrián tuvo que usar toda su fuerza para separarlo de ahí. Lo que más le dolió fue ver las manos, los dedos, las uñas levantadas, la pared manchada. Pero su hermano ni siquiera parpadeó. Lo llevó a rastras hasta la cama y lo acostó. El cuarto olía a lo que Adrián describe como agua estancada con flores podridas. Como dulce y fétido a la vez. Y esa noche Adrián no durmió. Se quedó sentado en la sala vigilando la puerta de la recámara de su hermano y sobre todo vigilando esa tabla de madera que seguía ahí bajo la luz de la cocina. A eso de las 3 de la mañana empezó a escuchar un sonido que venía del cuarto. No eran gritos ni lamentos, era el sonido de alguien como masticando. Con el miedo paralizándole las piernas, se asomó. La luz de la calle apenas entraba por la ventana y alcanzó a ver a su hermano sentado en la orilla de la cama. El muchacho no estaba comiendo nada físico, hacía el movimiento con la boca. Masticando el aire. Pero sus encías sangraban. Se pasaba la lengua por los dientes con una desesperación que no era humana. De pronto, el hermano giró la cabeza. Adrián jura que el cuello le tronó como si le rompieran ramas secas por dentro. El chico lo miró y le dijo: todavía tiene mucha vida este envase, pero le falta sal. Luego soltó una carcajada seca, sin aire, y se volvió a acostar como si nada hubiera pasado. Al día siguiente la degradación física era evidente. El muchacho ya no podía ni mantenerse de pie por mucho tiempo. Perdió kilos en una sola noche, los pómulos le saltaban, la piel se le pegaba a los huesos de una forma alarmante. Lo raro era el comportamiento con el agua, le tenía un pavor irracional. Si Adrián intentaba acercarle un vaso para que bebiera, el chico empezaba a convulsionar o a escupir una baba espesa y amarillenta. Lo único que aceptaba eran cosas crudas. Adrián lo encontró en la cocina, agachado frente al refrigerador abierto comiéndose un trozo de bistec que apenas habían comprado, arrancando pedazos con los dientes directamente de la charola de unicel. Cuando Adrián quiso quitárselo, el hermano le soltó como un zarpazo que le dejó unos arañazos en el brazo. No era el rasguño de alguien enojado, era la fuerza de alguien que no tenía control sobre su cuerpo. Desesperado, Adrián llamó a su tía, señora que le sabe a las hierbas y a las oraciones, que vive por Xochimilco. Y cuando ella llegó al departamento ni siquiera necesitó pasar de la sala, se quedó parada en la entrada, se llevó la mano a la boca y empezó a persignarse. Me dice Adrián que es su tía. Se puso pálida y le dijo: hijo, eso que se trajeron no es un muerto, es un bajo astral que ya se le metió por la nuca. Esa tabla no la puedes tirar, el objeto ya no es el problema es que el portal es tu hermano. La señora intentó entrar al cuarto del muchacho con un poco de agua bendita, un ramo de ruda, pero en cuanto puso un pie en el umbral, el ambiente se llenó de estática que los vellos de los brazos se les erizaron. El hermano de Adrián estaba en el suelo en posición fetal, con la espalda arqueada hacia atrás de una forma imposible. Susurraba nombres
nombres de personas que habían vivido en ese departamento antes que ellos, nombres que Adrián ni siquiera conocía. La tía comenzó a rezar el Salmo 91 y me cuenta el suscriptor que en este momento el muchacho empezó a vomitar algo negro, como bilis espesa que quemaba el piso. No era vómito normal, salía con una presión violenta, como si algo adentro estuviera tratando de vaciar el cuerpo para ocuparlo. Lo más terrorífico ocurrió cuando la tía intentó ponerle un escapulario en el cuello. El muchacho abrió la boca tanto que Adrián pensó que se le iba a desencajar la mandíbula y de su garganta salió un sonido gutural como el rugido de un animal grande atrapado en un pozo. Las ventanas del departamento comenzaron a vibrar hasta que los vidrios se estrellaron, llenando todo de astillas. La tía salió corriendo del cuarto, gritando que eso era más fuerte que ella, que necesitaban a alguien que supiera amarrar esa cosa porque el muchacho se les iba a morir en un par de días si el espíritu terminaba de sacarle la sangre. Y Adrián se quedó solo de nuevo, con su hermano desmayado entre vómito negro y vidrios rotos. Y esa maldita tabla de madera. Esa tarde el olor a podrido ya salía hasta el pasillo del edificio. Los vecinos empezaron a tocarle la puerta, quejándose del aroma, de los gritos, pero Adrián no se atrevía a abrir. Tenía miedo de que si alguien entraba esa cosa se pasara a otro cuerpo o que vieran lo que estaba pasando o convirtiéndose en su hermano. Para ese entonces el chico ya le estaban saliendo manchas moradas por la espalda, como si fueran moretones de golpes que nunca recibió. O como si la sangre se le estuviera estancando porque el corazón ya no la bombeaba bien. Y esa noche fue la peor. Adrián se encerró en su cuarto con llave, pero escuchaba cómo el hermano caminaba por toda la casa, cómo arrastraba los muebles, abría y cerraba las llaves del gas sin prenderlas, el sonido de las uñas rascando la madera de su puerta también constante. De vez en cuando la voz de su hermano, pero ya no plana, sino burlona, le decía cosas que solo Adrián sabía de su infancia, secretos sucios, miedos que nunca le había contado a nadie. La entidad estaba hurgando en su mente, usando los recuerdos de su hermano para torturarlo. Y me cuenta que en un momento de la madrugada el silencio fue absoluto, un silencio que pesa más que el mismo ruido. Adrián, armado de valor, se asomó por la rendija y vio a su hermano parado a mitad de la sala, frente a la tabla de madera. Completamente desnudo, la piel se veía traslúcida, se le veían las venas negras corriendo por todo el torso. Y lo que vio después lo dejó marcado. Su hermano no estaba hablando con la tabla, se estaba alimentando de ella, lamiendo la madera con desesperación. La mancha roja de la tabla parecía extenderse por su cara, como si el objeto le estuviera pasando su propia maldad directamente. Y él sabía que no podía pasar una noche más así. Su hermano ya no era un ser humano, era una cáscara que se estaba rompiendo. Y cuenta que al amanecer de ese tercer día, el muchacho ya no hablaba. Se quedó tirado en el piso de la sala, al lado de la tabla, con los ojos abiertos pero en blanco, como si las pupilas se le hubieran subido por completo hacia el cráneo. La temperatura le había bajado tanto que al tocarlo se sentía como tocar a alguien que llevara horas en una plancha forense, pero el corazón le seguía latiendo. A 1000 por hora se le veía el pecho subir y bajar de forma violenta, como un motor a punto de estallar. Ya no buscó a su tía, porque entendió que la tía tenía miedo. La religión convencional no estaba funcionando. Y se acordó de un señor que trabajaba en el mercado de la Merced, yerbero, que curaba de cosas muy obscuras, según. Salió del departamento, dejó a su hermano bajo llave, ignoró los golpes que empezaron a sonar contra la puerta en cuanto le puso llave. Llegó al mercado casi suplicando, encontró al señor, hombre ya viejo, cara curtida del sol, para decirle que había comprado una tabla en el tianguis de antigüedades. En cuanto le dijo eso, el hombre se puso serio, guardó sus cosas y le dijo: lo que compraste no es para hablar con los muertos. Es un asiento. Alguien lo usó para amarrar algo que no quería en su propia casa y tú le diste permiso de entrar a la tuya. El señor le dio una botella con un líquido que
olía como a amoníaco y a tabaco fuerte y le entregó un pedacito de carbón vegetal bendecido. Le dio una instrucción clara, le dijo: no intentes sacarle el espíritu tú solo. Lo que tienes que hacer es romper el vínculo físico. Si la tabla vuelves, porque el muchacho la está llamando sin querer, así es que tienes que quemar la tabla, pero con su propia sangre, la de la entidad. Y Adrián no entendía a qué se refería con eso de la sangre de la entidad, pero el viejo no le dio más explicaciones. Le dijo que tuviera cuidado porque eso no se iba a quitar así de fácil. Cuando Adrián regresó a la unidad habitacional, el pasillo olía a gas. Al entrar se dio cuenta de que su hermano había logrado abrir las llaves de la estufa, pero no para explotar la casa, sino porque la entidad parecía disfrutar del ambiente tóxico. Adrián cerró el gas, abrió las ventanas, buscó a su hermano, lo encontró en la recámara del fondo, la que siempre estaba más fría. Y estaba subido en lo alto de un ropero, así agachado como un animal, viéndolo desde arriba, con una sonrisa que le partía la cara de oreja a oreja. Ya no tenía uñas. Se las había arrancado todas rascando el mueble. Adrián puso la tabla de madera en medio de la sala, roció el líquido que le dio el yerbero y en ese momento el muchacho saltó desde el ropero. Pero no cayó como una persona, cayó en sus 4 extremidades sin hacerse daño, con una agilidad que no tenía sentido. Empezó a gatear las paredes, ¿sí? Así como lo oyen, subiendo por el marco de la puerta mientras siseaba. Adrián tomó el carbón y trazó un círculo alrededor de la tabla. El hermano intentó abalanzarse sobre él, pero al llegar al límite del círculo algo lo detenía, como si chocara contra una pared invisible. El muchacho gritaba, pero no de hombres, sino un coro de voces, algunas de niños, otras de ancianos, como todas saliendo de la misma garganta. Lo más difícil fue lo que vino después. El muchacho, en un momento de lucidez o quizá como una trampa de la entidad, empezó a llorar con la voz normal de su hermano, pidiéndole perdón, diciéndole que le dolía todo, que lo ayudara. Adrián sintió que el corazón se le partía y recordó lo que le dijo el señor del mercado. Se acercó a su hermano, que ahora estaba convulsionando en el suelo, y vio que sus oídos empezaban a... O sea, de los oídos le empezaba a salir como ese líquido rojo que le había manchado la tabla el día anterior. Era la sangre de la entidad, los fluidos que el cuerpo del muchacho estaba rechazando. Adrián mojó un trapo con ese líquido y lo arrojó sobre la tabla de madera antes de prenderle fuego. En cuanto la madera empezó a arder, el departamento, que se convirtió en un infierno. Dice Adrián que no fue un incendio normal, el humo era morado. ¿El ruido? El ruido era como si 1000 personas estuvieran gritando en una habitación pequeña. Su hermano se arqueó tanto que la columna le tronó de forma espantosa y luego cayó al suelo, soltando un último suspiro. Negro. Una nube de vapor fétido que salió de su boca y se disolvió en el humo del incendio. La tabla no se quemó como madera normal. Se deshizo en cenizas blancas en cuestión de segundos. Y con ella, el frío desapareció de golpe. El calor de la tarde de la Ciudad de México volvió a entrar por las ventanas rotas. Adrián llevó a su hermano al hospital. Los médicos no supieron explicar la deshidratación extrema, ni las marcas en la piel, ni por qué el muchacho no recordaba nada de los últimos 3 días. Así es que le diagnosticaron un brote psicótico y una desnutrición severa. Tardó meses en recuperar su peso y todavía hoy le tiene miedo a la oscuridad. Adrián, por su parte, no volvió a comprar nada en un tianguis. Todavía tiene la cicatriz en el brazo de cuando su hermano lo desconoció. Y a veces cuando pasa por la zona de la Merced siente escalofríos que le recorren hasta la nuca, como si algo lo reconociera desde los puestos antiguos. Y es que esa tabla, terroríficos, no era un portal al más allá, era un parásito. Lo más preocupante es pensar cuántos objetos así andan rodando por los mercados, esperando a que alguien
como tú, con curiosidad y 50 pesos, se los lleve a su casa. Pero bueno, eso está en ti. Espero que te haya dado mucho. Tanto que en este momento vas a tomarte unos segundos y lo vas a escribir. Me vas a decir, te pasaste. Porque además, espero que lo hayas escuchado en silencio, en obscuridad, con audífonos. Y escuches esos ruidos detrás de ti. Que a lo mejor algo te has hecho. Te voy a compartir la invitación en el cerro. A veces uno cree que las carreteras son solo asfalto y luces, pero esta historia te voy a contar en primera persona porque así me lo pidió. Va así, mira. Los que vivimos en el volante sabemos que hay tramos donde la tierra tiene memoria y el aire pesa distinto. Esto que les voy a contar me pasó hace unos 6 años cuando todavía manejaba un Kingworth de modelo viejo. Venía bajando de la zona de Real del Monte en Hidalgo. De madrugada, como las 2, 3 de la mañana. Mucha neblina. La que se te pega al parabrisas no puedes ver ni a 3 metros. Así que decidí orillarme en un paradero improvisado cerca de una zona de cerros que la gente de por ahí respeta mucho. No era un descanso oficial, solo un espacio de terracería donde otros traileros solían pararse a checar llantas, a echarse un cafecito de termo. Estaba ahí con el motor encendido para que no se enfriara cuando vi unas luces de linterna subiendo por la falda del cerro. Me pareció raro porque a esa hora nadie en su sano juicio anda caminando por el monte y menos con ese frío. Apagué las luces de la cabina para ver mejor y alcancé a distinguir a 4 muchachos. Iban a tener más de 20 años. Riéndose, empujándose, cargando una mochila y lo que parecía ser una grabadora vieja. Pues yo dije, son chavos de algún pueblo cercano que andan de fiesta. Pero su comportamiento no era el de borrachos comunes, iban decididos hacia un claro que hay entre unos encinos viejos. Por puro morbo o precaución, me bajé del camión, me quedé recargado en la defensa, fumándome un cigarro, viendo de lejos y los vi sentarse en círculo. No prendieron fogata, lo que se me hizo todavía más extraño. Lo que hicieron fue poner la grabadora en medio y encender una sola vela de esas de cebo, gruesas, de esas que te dan como una luz amarillenta y sucia. Desde donde yo estaba, el silencio de la montaña era absoluto, así que las voces de ellos me llegaban, claritas, como casi si estuvieran a mi lado. Y estaban haciendo una invitación. No decían nombres de demonios de esos como salen en las noticias, en las películas, sino cosas como: ven a comer con nosotros, ven a sentarte, te abrimos el círculo. Uno de ellos, un muchacho flaquito que llevaba una sudadera roja, parecía ser el que llevaba la voz cantante. Sacó de la mochila un frasco y vertió algo sobre la tierra. No sé si era vino, sangre, pero en cuanto el líquido tocó el suelo, el viento sopló con fuerza. Casi me tumba el cigarro de la mano. Los pinos empezaron a rechinar y un sonido como de madera rompiéndose se extendió por todo el cerro. Yo que ya había visto cosas raras en la 57 y en la Rumorosa, sentí que se me erizaba la piel. Les quise gritar que se bajaran, que no anduvieran con esas tonterías, pero la voz se me atoró en el pescuezo cuando vi que la vela, en lugar de apagarse con el aire, creció. La flama se puso azul. Una luz fría que no iluminaba, sino que parecía como crear sombras más negras alrededor de ellos. El muchacho de la sudadera roja empezó a cambiar. No transformación de las que se ven en la tele, sino sutil. Y por eso mismo más horrendo. Empezó a encorvarse, pero como si le doliera la espalda. Bueno, no, más bien
como si los huesos no estuvieran o se estuvieran volviendo más largos de repente. Sus amigos que hace un minuto se estaban riendo se quedaron tiesos. De hecho, vi como uno de ellos intentó levantarse para irse, pero se quedó sentado como si estuviera pegado al piso. El chico de rojo emitió un sonido que todavía hoy me retuerce las tripas, como un ronroneo, como el de un gato grande pero saliendo de un pecho humano. Un sonido tan vibrante que yo lo sentí en la lámina del camión. De pronto el muchacho dejó de ronronear y soltó una carcajada, pero no movía los labios, la risa salía del estómago. Risa seca, burlona, no encajaba con su cara de niño. Miró hacia donde yo estaba, me dio miedo que nunca había sentido, miedo de esos que te quieres hacer chiquito. Sus ojos brillaron con el reflejo de la vela, pero no como ojos humanos, sino como los de los perros cuando les das con las luces altas en la carretera. Yo me di cuenta de que ya no era él, el muchacho seguía ahí, pero lo que estaba usando sus músculos y sus cuerdas vocales era otra cosa, algo que venía del cerro y que estaba esperando que alguien le abriera la puerta. Sus amigos empezaron a llorar, uno de ellos le suplicaba: ya, Beto, ya, deja de jugar, ya nos vamos. Pero Beto no se movía. Se quedó mirando fijamente a la nada y luego con una lentitud espantosa empezó a lamer la tierra donde habían echado el líquido. Comía puños de tierra y piedras con una desesperación que daba asco. Se escuchaba cómo los dientes chocaban contra las piedras, cómo se le rompían las piezas dentales, pero él no dejaba de masticar. Yo estaba paralizado, quería correr al camión y arrancar, pero sentía que si hacía un ruido fuerte esa cosa se iba a dar cuenta de que yo estaba de testigo y se me iba a venir encima. En eso el muchacho de rojo se levantó, sus movimientos eran erráticos, como si no supiera cómo usar las piernas. Dio un paso hacia uno de sus amigos y le puso la mano en la cabeza. El otro chavo se puso a gritar de una forma desgarradora, como si le estuvieran echando aceite hirviendo. Yo no aguanté más, tiré el cigarro, me subí a la cabina como pude y le di marcha al motor. El Quingwood rugió, echó las luces altas, iluminaron directamente el claro donde ellos estaban. Y lo que viene ese segundo antes de meter la primera me va a perseguir hasta el día en que me muera. El muchacho de rojo no tenía sombra, o mejor dicho, su sombra no coincidía con él. Mientras él estaba parado derecho, su sombra en el suelo se veía como una figura encorvada, con brazos demasiado largos, que se extendían hacia los otros muchachos. Arranqué, te diría quemando llanta, ¿verdad? Sin importarme si dañaba la transmisión. Mientras me alejaba por la carretera, alcancé a ver por el espejo retrovisor que la vela azul se apagaba de golpe, dejando el cerro en obscuridad absoluta. Y no me detuve hasta que llegué a una gasolinera como unos 40 kilómetros de ahí. Tenía las manos temblorosas, el pecho me ardía, me bajé a lavarme la cara y cuando me vi en el espejo me di cuenta de que mi propia camisa olía a ese mismo hedor a tierra vieja. Pensé que ahí había terminado todo, que solo había sido un espectador de una tontería de jóvenes, pero lo peor apenas comenzaba. Porque esa noche, mientras intentaba dormir en el camarote, en el paradero de la gasolinera, escuché un golpe seco en el techo del remolque, luego otro y luego el ronroneo que había escuchado en el cerro. Y se empezó a escuchar justo arriba de mi cabeza, acompañado de como polvito, tierrita que pareciera que caía por las rendijas de ventilación. Esa cosa no se había quedado en el cerro, se había venido conmigo, colgada de alguna parte de mi camión y no venía sola. Me quedé en silencio tratando de que ni mi respiración se escuchara. El ronroneo que venía del techo del Quingwood no era constante, subía, bajaba de intensidad, como si aquello que estuviera arriba estuviera olfateando el aire, buscando por dónde entrar. Sentí como el camión se balanceaba de izquierda a derecha, de lado a lado. Como cuando alguien se apoya con fuerza en el estribo. Luego se quedó nomás como hacia la izquierda, como
Un movimiento lento, calculado, y en ese momento un olor a humedad empezó a filtrarse por las rendijas del aire acondicionado. Era el mismo olor del cerro. Como esa mezcla de tierra y algo más, algo rancio. De pronto escuché un rasguño. Empezó en la esquina superior del parabrisas y fue bajando lentamente por el vidrio. Era el sonido como de una uña o de algo duro recorriendo el cristal de arriba abajo, así como... Me asomé con mucho cuidado, apenas moviendo los ojos, y lo que vi me heló la sangre. Había un rastro de lodo fresco bajando por el vidrio, pero no lodo normal, era negro como chapapote y dejaba una marca que brillaba un poquito bajo las luces de vapor de mercurio de la gasolinera. No se veía nadie afuera, pero la suspensión del camión volvió a quejarse, esta vez con un crujido metálico que me hizo dar un brinco. ¡Manuel! ¡Ábreme, Manuel! Esa voz me hizo soltar un grito que se me ahogó en la garganta. No era la voz del muchacho del cerro, pero tampoco una voz desconocida. Sonaba parecida a la de mi hermano, el que murió hace años en un accidente en la Libre a Querétaro. Mismo tono, la misma forma de arrastrar las palabras, pero se sentía hueca, como si alguien estuviera hablando dentro de un tinaco vacío. Yo sabía que no era él, lo sabía en cada fibra de mi cuerpo, pero el impacto de escuchar ese nombre saliendo de la oscuridad me dejó paralizado. ¡Ábreme! ¡Hace mucho frío afuera! Repitió esa voz, y esta vez el golpe fue en la puerta del conductor, un golpe seco con la palma en la mano. Me armé de valor, agarré una linterna pesada que siempre cargaba debajo del asiento, de esas de metal, que también hasta sirven para defenderse. Prendí la luz de golpe y la dirigí hacia la ventana. No había nadie. El playón de la gasolinera estaba desierto, solo se veía a lo lejos allá el despachador cabeceando en su silla, ajeno a todo lo que me estaba pasando a mí. Pero cuando bajé la luz de la linterna hacia el estribo del camión, vi las huellas. Eran marcas de pies descalzos, pero con los dedos demasiado largos, deformes, marcadas con ese mismo lodo negro que estaba en el parabrisas. Las huellas subían por la puerta y se perdían hacia el techo, esa cosa que estaba jugando conmigo. No era una presencia que buscara asustarme de lejos, quería que yo le diera permiso de entrar, igual que esos muchachos le habían dado permiso en el cerro. Me acordé de lo que dicen los viejos traileros en la central, que cuando algo se te sube en la carretera no debes mirarlo por el retrovisor, porque es ahí donde se termina de amarrar a ti. Pero pues yo ya lo había visto en el cerro, ya le había puesto los ojos encima a esa sombra que no coincidía con el cuerpo. Pasaron unos minutos de silencio. Pensé que quizás ya se había ido, que se había bajado para buscar otra víctima, pero entonces el radio de banda civil se encendió solo. Primero pura estática. Ese ruido de lluvia blanca que muerde los oídos. Y luego entre los chirridos empezaron a salir los gritos. Los gritos de los amigos del muchacho de la sudadera roja. Los escuchaba clarito, suplicando, llorando, y de fondo ese masticar de piedras y tierra que me había revuelto las tripas en el claro del bosque. El radio subió el volumen al máximo por sí solo. Las perillas giraban como si las manos invisibles de alguien estuvieran moviendo con furia. Traté de apagarlo, de arrancar hasta los cables, pero cuando puse la mano sobre el aparato sentí hasta una descarga eléctrica que me aventó contra la litera. Y en medio de la estática, una voz nueva, más profunda, más antigua. Dijo una sola frase que no he olvidado. Gracias por el aventón. Ahora quiero ver tu casa. Mam. En ese momento sentí un peso horrible sobre los hombros, no algo físico que pudiera quitarme de encima, sino una opresión, como si alguien se me hubiera sentado y me estuviera respirando en la nuca. El aire se puso muy feo, cargado de olor a tumba, me dio náusea, quería vomitar. Abrí la puerta y en cuanto la abrí, el frío del exterior entró como cuchillo, pero lo que vi en el suelo justo debajo de donde yo estaba me hizo cerrar la puerta de golpe de otra vez.
Había un círculo de piedras pequeñas perfectamente acomodadas alrededor de mi camión. Alguien o algo se había tomado el tiempo de cercarme mientras yo estaba allá adentro. El muchacho de la sudadera roja apareció de pronto ahí, de frente al parabrisas. No estaba parado en el suelo, estaba colgado del espejo retrovisor externo, sosteniéndose con una fuerza que no era de este mundo. Tenía la cara llena de tierra, los labios rotos y los ojos... ¡Ay, Dios! Los ojos completamente amarillos, como si tuviera ictericia, pero con una luz propia que quemaba. Me sonrió y vi que ya no tenía dientes humanos. Solo quedaban astillas de hueso sangrante en sus encías. Me hizo una seña con el dedo, pidiéndome que guardara silencio. Y luego, ¡pum!, me empezó a golpear el vidrio. ¡Tas, tas, tas! El vidrio empezó a estrellarse, formando una telaraña justo frente a mi cara. Entendí que si me quedaba ahí, esa cosa iba a romper el cristal. No iba a quedarse esperando. No iba a haber nada de mí. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me pasé al asiento del conductor, puse la llave y el camión arrancó al primer piquete, como si el camión también tuviera miedo, y quise salir de ahí. No me importó el despachador, no me importó el círculo de piedras. Salí de la gasolinera echando madres. Entiendo las velocidades con desesperación, hasta crujía la caja. Pero mientras iba por la carretera la cosa no se bajaba, la veía por el espejo, iba a trepar en el remolque agazapada como una gárgola mirando hacia atrás, hacia el cerro, el que habíamos dejado kilómetros atrás, como si estuviera guiando a algo más hacia nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de que el tablero del camión se estaba llenando de hormigas. Miles de hormigas negras empezaron a salir de las ranuras, cubriendo los medidores, subiendo por mis piernas. No picaban, solo caminaban sobre mí como si estuvieran marcando el territorio para lo que venía. Y por el radio, que yo ya no podía apagar, se escuchaba una respiración que iba al ritmo de mi propio corazón. Manejé como loco por la carretera, las hormigas se me subían por los brazos, el olor a tierra era tan fuerte que me hacía llorar los ojos. Sentía el peso en el remolque, sentía como esa cosa, el muchacho de rojo, lo que fuera que traía adentro, se movía de un lado a otro, haciendo que el tráiler casi se columpiara en las curvas. Lo más gacho era el radio, la estática no era ruido, ya eran voces, susurraban mi dirección, el nombre de mi esposa, el nombre de mis hijos. Esa cosa sabía dónde iba, me estaba usando de chofer para llegar a mi propia casa. No podía llegar a la Ciudad de México así, no podía bajar la zona urbana con ese demonio trepado en mi carga. Me acordé de un paraje que le dicen El Espinazo, un tramo donde hay un desfiladero muy profundo y donde dicen que hay una capillita dedicada a las ánimas del purgatorio, que los traileros lo levantaron ya hace décadas. Y mira que no soy un hombre muy religioso, pero en ese momento cuando sientes que el diablo te viene respirando en la oreja, te agarras de lo que sea. Decidí que iba a bajarme ahí aunque me costara la vida. Cuando faltaban unos metros para la capilla, el camión comenzó a fallar. El motor tosía, perdía potencia, como si algo estuviera apretando las mangueras del diésel. El muchacho de rojo bajó del techo y se pegó a mi ventana lateral. Me gritaba cosas, pero ya no eran palabras, eran chillidos agudos que hacían que me sangraran los oídos. Y con el último impulso del camión logré orillarme justo frente a la capillita de piedra. Apagué todo, pero las luces altas se quedaron encendidas, iluminando la figura de ese pobre chavo que ahora estaba parado frente al cofre, con el cuerpo todo chueco, como si le hubieran roto todos los huesos y se los hubieran pegado mal. Bajé del camión con un envase de anticongelante que había llenado con gasolina la gasolinera anterior. Tenía una idea desesperada. En cuanto puse un pie en el suelo, el frío me golpeó. El muchacho se me dejó venir, pero no caminando, sino a saltos, como un grillo gigante. Me refugié en la entrada de la capilla, que era apenas un nicho de piedra con una reja de fierro viejo. Y lo que vi me confirmó que eso no era humano. Al pasar frente a las luces del camión, su sombra no era distinta, sino se movía por su cuenta, rascando el asfalto con garras
de sombra que hacían saltar chispas de verdad. Déjame entrar, Manuel, solo quiero entrar en tu cama. Gritaba con una voz como de mi hermano muerto y yo estaba llorando terroríficos. Se los digo de hombre a hombre. Estaba ahí metido en ese hueco de piedra oliendo a copal viejo, a cera, mientras esa cosa golpeaba la reja de fierro con una fuerza que la estaba doblando. Agarré el envase de gasolina y en un momento de desesperación lo aventé contra el muchacho, bañándolo por completo, y luego con las manos temblorosas prendí mi encendedor. Un cipo viejito que tenía, y lo aventé a sus pies. El fuego no fue normal. Una llamarada verde alta soltó un alarido que se escuchó en todo el cerro. Pero lo que se quemaba no era el muchacho de la sudadera roja, sino vi cómo la sombra, la figura encorvada que estaba en el suelo, se retorcía y se despegaba de los pies del chico. El muchacho cayó al suelo desmayado, o muerto, no lo sé, mientras la sombra de fuego subía por los pinos, quemando las ramas sin que hubiera humo negro. Un incendio espiritual, una cosa que no puedo explicar con palabras. El olor a podrido desapareció en un segundo, sustituido por el olor a ozono. Como cuando cae un rayo muy cerca. Me quedé ahí tirado hasta que salió el sol. El muchacho de rojo ya no estaba cuando desperté, solo encontré su sudadera hecha así, está desgarrada. Mi camión estaba cubierto de una capa de ceniza blanca y las hormigas habían desaparecido por completo. Cuando revisé el remolque me di cuenta que la lona estaba rajada de punta a punta, como si algo hubiera intentado salir de adentro hacia afuera. Manuel terminó de contarme su historia diciendo que dejó el tráiler ese mismo día. Ya no pudo volver a subirse a un camión. Ahora trabaja de velador en una bodega, pero dice que nunca apaga las luces. Lo que más le cala es que a veces, cuando hay mucha neblina, escucha un ronroneo suave que viene del techo de la bodega. Sabe que esa cosa no se murió con el fuego, solo se quedó sin asiento y anda buscando otro chofer que se detenga a descansar en el lugar equivocado. ¿Qué te parecieron estos relatos? Yo sé que a lo mejor conoces a alguien que haya pasado por lo mismo, que tenga una buena historia. Y si me permites darle voz, mándamela a tu historia @hablemosdeterror.com. Déjame un comentario qué te parecieron los relatos de hoy. También déjame otro comentario que diga qué es lo que más te gusta escuchar. ¿De qué quieres que te comparta relatos? Pero lo más importante es que tengas mucho cuidado con lo que ves, lo que compras o lo que invitas. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror. Te veo pronto.